Señor Jesús, te doy las gracias en esta noche porque has sido bueno con nosotros, porque nos has extendido un día más de vida. Gracias porque hoy una vez más me permites compartir tu palabra, estar aquí, Señor, con mi familia, poder ser de bendición y luz, Señor. Gracias porque tu fidelidad nos ha alcanzado hasta este momento. Te ruego, por favor, que seas tú mismo hablando y que esta palabra que hoy vamos a aprender pueda servir, Señor, a nuestra vida, puedas redarguir nuestro corazón, podamos entender, Señor, que por sobre todas las cosas lo más valioso que tenemos es a ti, tus principios, tus mandamientos, lo que tú nos has ordenado que hagamos. Te ruego, Señor, que pues pongas inteligencia, discernimiento, ciencia en nosotros y abras nuestro corazón, dispongas nuestra mente, nuestra alma para poder comprender tu palabra y que penetre en nuestra vida, Señor, que sea de bendición y que aquellas personas que escuchen este mensaje puedan encontrar en ti refugio y ese amor inmerecido que tú nos tienes. En tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien. Hoy les voy a compartir el Salmo 7. Estoy segura que quizás algunas cosas no se las han escuchado vagamente o de casualidad. Pero pues si hay alguna cosa que ustedes no entiendan o necesiten preguntarme, pues ahí nada más me dicen, ¿ok? Yo le he titulado a este salmo Restauración a nuestro favor. No sé si ustedes en algún momento de la vida han sentido, que posiblemente sí, que han cometido alguna injusticia con ustedes y que digan, esto es injusto, o sea, no es posible que yo esté viviendo esto, ¿no? Entonces, referente a eso, es muy bonito también porque Dios nos puede confrontar a través de su palabra y nos puede ayudar a entender por qué pasan ciertas cosas y decimos, nos ha pasado. ¿Por qué a otras personas que matan, roban, o sea, por qué ellos están bien y por qué yo estoy pasando esto? Los salmos son escritos por David, la mayoría. David era un pastor de ovejas. David era un siervo de Dios que fue conforme al corazón de él. Sin embargo, David cometió muchos errores. David adulteró, David estuvo, al estar obviamente en adulterio, tuvo un hijo, su hijo murió porque el Señor es justo y no iba a permitir que un pecado quede sin su consecuencia. Sin embargo, ante ese pecado, David como tal, él no iba a morir porque el Señor había hecho una promesa con él, le había dicho que él iba a ser rey de Israel, del pueblo de Dios. Entonces, bueno, eso de manera panorámica acerca de quién fue el que escribió este salmo. Pero David fue una persona que, para entender esto, no es como que los que estudian la Biblia o los que siguen esto son buenos y los de acá somos los malos o los que no nos merecemos. No es así. Si nosotros nos adentramos a este mundo de la Biblia, podemos entender que son personas comunes y corrientes que han cometido errores. Lo que se ha manifestado en estas personas ha sido la misericordia de Dios. Y eso es lo bonito y a lo cual todos tenemos alcance. No importa lo tan lejos que hemos estado, siempre vamos a estar lo suficientemente cerca para alzar nuestra mirada al cielo y creer que es Dios el que nos defiende o en que ante alguna circunstancia podemos nosotros entender que no está en nuestras fuerzas, sino pues todo depende de Él. Y bueno, el Salmo comienza y dice plegaria pidiendo vindicación. Como contexto del Salmo, pues David estaba siendo perseguido por Saúl. Saúl era rey de Israel y Saúl le tenía celos. Saúl empezó a tenerle celos a David porque ya se le había profetizado a David que luego él iba a ser rey. O sea, luego de Saúl iba a ser rey David. Y pues le entra celos a Saúl y quería matarlo.
Suceden distintos acontecimientos. Los salmos anteriores hablan también acerca de esto. Y, y en realidad se puede notar, o sea, cómo el corazón de David era un corazón no perfecto, pero sí honesto delante del Señor. Me siento así, me siento mal, Señor, por favor, ayúdame. No quería pantallarle al Señor cuando él cometió errores. Dios, perdóname, reconozco mi pecado, sé que merezco morir, pero por favor, Señor, ten misericordia de mí. Y en este caso, pues David está siendo perseguido y sin ninguna causa. Él no había elegido ser rey. Él no es que dijo yo quiero ser rey. El Señor le había escogido y otras circunstancias más que esas, pues David lo que hace es huir al desierto. Pero aún en el desierto, y el que nosotros pensamos a veces el desierto se lo relaciona con circunstancias de la vida en la que nosotros no estamos viendo la salida. Y decimos, o sea, queremos ya salir rápido de alguna circunstancia. Pero aún en el desierto Dios nos prepara para lo que Él quiere en nuestra vida. Entonces el desierto, aunque en ese momento sentimos que nos estamos muriendo y que esta situación no la voy a poder superar, es un aprendizaje y es algo que nos está preparando para un después. David era pastor de ovejas y mientras estaba en el desierto, ser pastor de ovejas no era fácil. No es como imaginarnos un campo verde y con agua y con comida, o sea, era desierto. Entonces David se inspiró, muchos de los salmos son escritos de esta experiencia que él tuvo. Entonces por eso cuando él escribe compara mucho los cielos, el campo, el agua, o sea, porque él vivió esa experiencia. Entonces siempre tomar en cuenta que al estar nosotros en alguna circunstancia de desierto, siempre va a ser para prepararnos en algo. Y justamente es lo que estaba haciendo Dios con David, prepararle para lo que fue después David. Después David fue rey, tuvo una posición en la que tenía que igual, o sea, tenía mucha responsabilidad. Por ende, absolutamente nada sucede sin que sea la voluntad de Dios. Nada, aún David siendo perseguido, aún David sufriendo y teniendo que huir al desierto, pues no estaba sucediendo lejos de la voluntad de Dios. Nosotros como tal somos barro y Dios es el alfarero. Por tanto, no le podemos decir al alfarero, o sea, cómo nos tiene que hacer. Él nos moldea a su manera. Moisés también, si han escuchado de Moisés, él vivió 120 años. Durante esos 120 años, 40 años, él creció pensando que era alguien, porque él creció en el palacio, creyó pensando que era egipcio, creció con todas las comodidades y tenía un puesto importante. Entonces 40 años él creció pensando que era alguien. Luego de esos 40 años él comete un error y mata a un hebreo. Mata a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Entonces él al matarlo se asusta y sabe que se mete en problemas y decide huir. Durante esos 40 años también estaba Moisés huido en el desierto y así. Y él ahí aprendió que no era nadie. En esos 40 años aprendió que no era nadie. Y luego de eso el Señor le manda llamar, le utiliza, le dice que vaya y que él va a ser quien rescate al pueblo de Egipto. Se da todo eso de las 10 plagas que también tal vez han escuchado. Y Moisés le dice, Señor, pero ¿cómo? O sea, yo no soy capaz de hacer eso. O sea, ¿cómo voy? No podría yo. Y el Señor le dice, es que no eres tú. Yo lo voy a hacer a través de ti. Entonces, ahí igual fueron otros 40 años en la que Moisés vio todo lo que Dios podía hacer cuando él ya se dio cuenta que él no era nadie. Es decir, nosotros tenemos que rendirnos delante de Dios y no pensar que está en nuestras fuerzas ni en nuestros méritos, sino pues saber que Dios nos puede utilizar cuando reconocemos que delante de Él no somos nadie.
y ese se relaciona mucho también con David porque era lo que él hacía. Y David además pues se hace amigo, en este caso se hace amigo de alguien llamado Jonatán, que era pues hijo de Saúl, el que le estaba persiguiendo a David. Y se hace amigo, entonces cuanto más Saúl tenía celos y tenía iras y o sea, cómo David se puede hacer amigo de Jonatán, o sea, como que de su enemigo. Pero pues era algo que ya nadie lo pudo evitar. Entonces con todo esto, y David, para evitar como problemas, pues huye y dice, no, pues mejor me voy. Otra frasecita del Salmo dice, Sigallón de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. La palabra sigallón tiene que ver posiblemente con un instrumento musical. David usaba instrumentos musicales porque los salmos también son como un tipo de alabanza y posiblemente por eso se cree que esta palabra es un instrumento que David creó para realizar este salmo. Y cuando dice pues acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín, Benjamín es una tribu y de esta tribu descendía Saúl. Entonces pues posiblemente hace referencia y conexión a este contexto de Saúl persiguiendo a David. Y suena así fácil, ¿no? Pero tal vez nosotros para entender la Biblia de mejor forma muchas veces tenemos que adentrarnos en la historia e imaginarnos que somos nosotros el personaje que está viviendo esto. Y así podemos entender de mejor forma. Por eso yo les preguntaba en algún momento si me imagino en qué parte de mi vida he pasado yo alguna circunstancia que considere injusta posiblemente. Al inicio decía, por ejemplo, plegaria pidiendo vindicación. Vindicación viene a ser una defensa en favor de alguien contra alguna acusación o calumnia. Entonces es lo que está sintiendo David, y David comienza el salmo diciendo lo siguiente: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Y hay detallitos que yo me gustaría también compartirlo porque son importantes. Y dice Jehová nosotros a veces lo hemos relacionado con el nombre de Dios y está muy bien. ¿Cuál es el detalle aquí? Es que Jehová ha sido un nombre utilizado conocemos, ¿no? Por algunas religiones que han dicho, ¿no? Así es el nombre de Dios. Pero Jehová, si nosotros entendemos, es un nombre traducido. La Biblia no se escribió en español. La Biblia se escribió en hebreo, o por lo menos el Antiguo Testamento, los primeros libros de la Biblia fueron escritos en hebreo y luego se transliteró al español y a otros idiomas. Por tanto, quedó como Jehová. Y por eso algunos, por ejemplo, el original de esto o el que se acerca al original vendría a ser Yahweh, que son las letras Yud, Hei, Vav, Hei, que lo único que significan es que Dios es eterno, el que fue, el que es y el que será. Entonces es como para romper esas quizás creencias o esas cosas que como que ¿por qué unos dicen así este nombre y por qué otros le dicen de otra manera? Es nada más por eso, ¿no? Y es como la confusión que no muchos saben y no muchos la comparten. Y luego David le dice, Dios mío, reconociendo que Dios, el eterno, el que fue, el que es y el que será, es su Dios. Porque aunque no parezca, Dios, digamos, no es el único que existe, ¿no? Yo puedo tener el Dios y puedo decir, ay, mi Dios es el sol, mi Dios es la luna, mi Dios es las estrellas, mi Dios es la montaña, mi Dios es la Pachamama, mi Dios es un montón de cosas que igual, o sea, la gente en lo que cree. Entonces, lo primero es que aquí David reconoce y dice, Jehová, el creador del universo, el que es, el que fue y el que será, Él es mi Dios. Y le dice, en ti he confiado. Lo primero que comienza a decir David, ¿no? Luego le dice, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. También aquí la palabra salvación es muy bonita porque salvación o sálvame se relaciona con la palabra Jesús, o más bien con la palabra
Yeshua, que es el nombre original de lo que nosotros conocemos como Jesús, porque Jesús también fue transliterado y es algo que de alguna forma tiene ciertos errores, porque su nombre y el mío va a ser el mismo aquí en Estados Unidos, en otro país. O sea, no es posible que yo diga me voy a Estados Unidos y ya me llamo de otro nombre. No. O que yo me diga mi nombre en inglés. O sea, porque no me van a reconocer. No, eso no es posible hacerlo. Sin embargo, vemos que se encuentran esas cosas en la Biblia que sí lo hicieron. Entonces, aún podemos encontrar, ¿no? En estas palabras de David y que en tiempos de David todavía no existía Jesús, podemos encontrar estas señales proféticas de alguna manera en que encontramos a Jesús también desde el principio de la Biblia. Entonces David le dice, ¿no? Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me desgarren sin que haya quien me libre. Luego le dice, Jehová Dios mío, otra vez, o sea, reconociéndole a Dios, a Jehová, a Jesús, a Dios como su Dios. Si yo he hecho esto, y aquí pues viene la parte en la que, sí, o sea, cuando nos hacen alguna, o pensamos que estamos viviendo alguna injusticia, nosotros ¿qué pensamos? Esa persona tiene que pagar lo que me hizo. Esa persona no se puede quedar así las cosas. O yo tengo que hacer algo porque esto es injusto. O sea, nuestra naturaleza dice yo no lo puedo permitir. Y en ocasiones, de manera... Sí, ¿no? Incluso acá mis ojos, de manera física, a veces como que no, o sea, yo no me voy a quedar así. Y como que reaccionamos, ¿no? Y decimos como que no. Exacto. O sea, porque es nuestra naturaleza. Pero entonces está entre nuestra decisión. Si me dejo ganar por mis instintos, por mi naturaleza, o confío en Dios y reconozco que ante Él está esa causa. Y ya como dice David, ¿no? Comienza, Señor, a ver, primero, esto me está pasando. Pero Dios, en ti yo confío. Tú sálvame de esto. Porque efectivamente, nadie dice que no es injusto. Pero Él le dice, Dios, tú primero, o sea, en ti confío, sálvame tú. Y luego vemos un ejemplo muy bonito de lo que dice David, porque nosotros pensamos y decimos, sí, claro, esto es injusto. Pero David dice lo siguiente, ya, bueno, esto me pasó, esto me están haciendo. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si por si acaso en realidad ya por último me lo merezco, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he librado al que sin causa era mi enemigo. Y esto lo pone como entre paréntesis David, porque David tuvo muchas oportunidades de acabar con la vida de Saúl, con quien le estaba persiguiendo. Sin embargo, él no lo hizo. En alguna ocasión, Saúl estaba en una cueva y David vio, o sea, él estaba viendo, Saúl no se dio cuenta. ¿Y qué podía hacer David en ese momento? Pues atacarlo por la espalda y matarlo. Y se acababa el problema. Ya no hay quien me persiga, ya está muerto y ya está. Sin embargo, David le perdonó la vida. Y eso pasó en varias ocasiones. Entonces él, o sea, también como que le viene nuestra naturaleza, ¿no? La parte de que, bueno, Señor, si yo he hecho esto, si en mis manos hay iniquidad, si he dado mal pago al que está en paz conmigo, pero toma en cuenta que pues yo también le he librado de la muerte a Saúl. Y luego le dice, persiga, ya, Señor, si es mi culpa, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Esta parte es de mucha humildad, es de mucha
rendición delante de Dios, porque humanamente esto no es posible. Humanamente, como tú decías, somos vengativos, somos impulsivos, queremos hacer justicia por nuestras manos, sentimos que no se puede quedar esta situación así. Pero al nosotros creer en Dios, que pues yo estoy segura que sí creen en Dios, nuestra vida debe estar bajo sus reglas, bajo lo que Él dice. Porque si yo dejo que ganen mis instintos, no estoy permitiendo que Dios gobierne mi vida. Y eso aplica para todo. Y David aquí como hijo está reconociendo, y aunque él no logra ver si es injusto o no, él dice, ¿no? O sea, Señor, si por ahí se está escapando algo que en realidad yo hice, ya, o sea, que mi honra sea puesta en el polvo. O sea, no es como que dice, no, pero es que yo no hice nada mal. O sea, y a mí me están persiguiendo de ganas, a mí me están acusando de algo que yo no hice. Y estoy aquí en el desierto y estoy pasando hambre y estoy pasando fríos por gusto. Prefiere David ser humilde delante de Dios, o sea, delante de Dios, no delante de las personas, porque esto no es delante de las personas, sino delante de Dios. Cuando, por ejemplo, ustedes, que yo considero que ninguna familia es perfecta, tendrán algunos conflictos, ¿y qué es lo que prefieren? O sea, no es como que sí, yo tengo la culpa, reconozco y te pido perdón. No, es como que es que ella o es que él es el que tiene que arrepentirse y él o ella es la que tiene que pedirme perdón porque él o ella es el que está equivocado. Yo no estoy equivocado. Y nace muy fácil nuestro egoísmo, nuestro orgullo y nuestro no querer caer en cuenta de que yo soy el que está equivocado. Entonces, es algo muy, muy bonito como ejemplo para nosotros, porque quizás muchas veces tendrán la razón y muchas veces nos sentiremos en esta condición de injusticia, pero siempre que prevalezca eso delante de Dios y decir, bueno, Dios, si hay algo que no veo y algo que posiblemente si yo he pagado mal a una persona, pues está bien, que sea pues tu mano la que me juzgue, que es lo que le va a decir más adelante a David, porque luego de reconocer esto David, hay una palabrita que aquí dice Selah, y esa palabra es de pausa, es de silencio, es de me tomo mi tiempo para meditar, me tomo mi tiempo para reflexionar, para no reaccionar y no actuar de manera rápida, porque sé que si lo hago de esa forma, reacciono y hago cosas que no debo hacer. Entonces primero tengo que centrarme, intentarlo, porque pues obviamente no es fácil, somos seres humanos. Y reconocer que ante cualquier circunstancia de la vida, sea hasta la más mínima, nuestra lucha no es con armas, ni es con nuestra fuerza, sino es contra principados y contra potestades de maldad. ¿Qué es lo que me dice mi impulso? ¿Qué es lo que dice mi mente cuando algo me están haciendo? Cuando me están agrediendo, cuando me están ofendiendo. Mi mente me dice responde. Mi mente dice no te dejes. Mi mente dice, o sea, esa persona no tiene derecho a humillarte. Mi mente dice, o sea, no, o sea, ¿cómo te vas a dejar hacer esto? Pero entonces, si yo no lo hago, aparentemente, posiblemente, y diga en ese momento esa persona se sienta orgullosa de decir, ya, yo le gané. Y encima de lo que le hice, o sea, se sienta como orgullosa, ¿no? De alguien que nos esté haciendo daño. Pero si nosotros vemos nuestro mayor ejemplo de hacer esto, es Jesús. ¿Qué hizo Él? Nosotros somos los que teníamos un acta decretada a que estábamos muertos por nuestros delitos y pecados. Nosotros. ¿Y Él qué hizo? A ellos no les hagan nada. Yo voy a pagar lo que ellos deben. Y Él se sacrificó por nosotros, aún nosotros siendo culpables, y Él siendo totalmente inocente.
Y además de hacer eso, o sea, y cuando ya le crucifican, cuando ya le matan, ¿qué pensaron en ese momento los que le estaban matando? Ya le matamos, ya se acabó el problema, aquí ya nosotros ganamos. Y aún los ángeles estaban confundidos, aún los seres espirituales estaban confundidos porque decían, o sea, Jesús, no entendimos nada. Nosotros, los mismos discípulos, querían como defenderle y decir, bueno, Dios, aquí nosotros nos paramos, armamos nuestras armas y te defendemos. Los ángeles, todos así como que alrededor de Jesús, diciendo, nosotros bajamos todo, como que todo nuestro ejército viene y te defiende y no permite que te maten. Pero nadie contaba con el plan perfecto que tenía Jesús, aunque él muerto, humillado, crucificado, maltratado, el único que ha sido capaz de pagar un sacrificio tan alto por nosotros y siendo inocente, padeciendo esto y que lo hubiera dicho Dios, o sea, yo por qué estoy pasando esto si ellos son los culpables, o sea, y yo estoy viviendo esto y a mí me están matando por culpa de ellos. Porque él no hizo eso. Además de estar viviendo eso, él lo hizo con sumo gozo y lo hizo con todo el amor del mundo. Él estaba consciente de lo que estaba haciendo y nosotros estamos llamados a eso. Si creemos en Dios una vez más, es que creo en Dios, creo que yo soy el problema, creo que en mí están las debilidades. Entonces yo necesito de Jesús, porque Él es el que a través de su espíritu dentro de mí, yo puedo tener la capacidad de reaccionar de manera diferente, de no pensar que me hacen algo y que yo necesito devolverles de la misma forma, sino andar como Él anduvo. Y esto no es de la noche a la mañana, porque puede ser que en una ocasión tengan la necesidad de que, no sé, su hijo hace algo y se porta súper mal y ese mismo rato lo quieren masacrar. Pero si lo piensan y dicen, a ver, no, primero reacciono. No digo que no le tienen que dar vara, ¿no? Porque obviamente tienen que corregirle a su hijo. Pero ese lapso de segundos que nosotros tenemos para ser diferentes y no actuar como por nuestro instinto y no ser personas comunes y corrientes, sino ser diferentes en el sentido de que no reacciono de la misma forma que lo hacen otras personas. Posiblemente tengo un problema en, no sé, en algún banco, en algún trámite, en alguna cosa que estoy haciendo y me provocan y me hacen que me enoje, que me salga mi carácter porque eso no suele pasar. ¿Y qué hacemos? Recordar en ese momento y decir, respiro 3 veces, no reacciono, tengo paciencia y me acuerdo que alguien, aún siendo yo culpable y aún siendo que tenía toda la razón para acabar conmigo, no lo hizo y fue él el que fue en mi lugar. Entonces ese ejemplo me da a mí para yo poder extenderle a otra persona lo que hicieron por mí. Si entendemos que alguien dio su vida por nosotros, ¿qué más grande puede ser que eso, que no me sea posible a mí hacerlo? Y no es como que, pero es que Jesús es Jesús, pero es que Él era Dios y yo no soy Dios, o yo no soy como Él, porque no es así. O sea, pero entonces nos dejamos humillar. ¿qué fue lo que hizo Jesús? O sea, sí, pero, o sea, por eso te digo, entonces nos dejamos humillar. Pues sería lo más conveniente. O sea, lo que uno tiene en el momento de decir, o sea, que vayamos a hacer algo. Simplemente Controlar nuestro carácter. O sea, eso te digo, reprimir, darnos la vuelta. Reprimir. Porque aparentemente en ese momento me ganaron. Y en ese momento es como que la otra persona está diciendo, sí, o sea, ya como que le gané. Y así como que en la vanagloria y en el orgullo de decir, ya, o sea, yo me salí con la mía. Pero no se está dando cuenta que esa persona es la que está perdiendo.
al igual que no se dieron cuenta cuando mataron a Jesús. Y que ellos pensaron y dijeron, ya aquí le matamos, aquí ganamos y ya se acabó el problema. Y ellos no sabían que el tercer día Jesús iba a resucitar. Y que su salvación y que ese acto que él hizo nos iba a alcanzar hasta el día de hoy. Y que eso fue más poderoso que todo lo que ellos hicieron. O sea, fue de un momentito nada más. Porque Dios nos corrige a nosotros a través de esas circunstancias que nos pone en la vida. Cuando nosotros estamos en esas circunstancias de que alguien nos está molestando en la escuela, en que alguien en nuestra familia nos da problemas, en que me están acusando de esto que, o sea, yo ni siquiera hice, o me está pasando esto en mi vida que yo digo, ¿por qué me está pasando a mí? O cuando ya hemos pasado esto, creo que ya lo hemos pasado todos, y es que alguien de nuestra familia, pues, no me gusta usar la palabra muerte porque las personas que se van de este mundo solamente se mudan de casa. Entonces nos ha pasado que se han mudado de casa y nosotros decimos, ¿por qué si él era bueno? O si ella era buena. O si no se me lo merecía. Pero nosotros debemos entender que lo que ya les mencioné antes, ¿no? La voluntad de Dios es perfecta. Y todo se está dando conforme a lo que Él quiere que suceda. Y no es injusto. Nada de lo que Dios hace es injusto. Y mi cabeza misma está pensando, Cris, repite, nada de lo que Dios hace es injusto. Y qué mejor dejarnos guiar por Dios. Y esas instrucciones las encontramos en la Biblia. Es el único, o sea, Dios no está presente aquí y nos dice, bueno, a ver, tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer esto y Gael te tienes que comportar de esta forma. No está Él aquí. Por eso nos dejó obviamente su palabra y encontramos y decimos, a ver, sí tengo que darle vara a mi hijo, pero no tengo que pegarle y masacrarle un poco más, o sea, como que ni hacerlo con ira, porque no es la manera, o sea, no es la forma. Y son muchas cosas que podríamos obviamente compartir hoy, o sea, o que tendríamos para aprender, y que es una tarea constante. Oiga, él es niño, mañana va a ser adolescente, después va a ser adulto, se va a encontrar con muchas circunstancias en la vida. Ustedes igual no sé, van a estar en otras condiciones, no lo sé, pero todo evoluciona y todo cambia, entonces constantemente se necesita ir aprendiendo. Y aquí en esto, o sea, lo importante es que ceder, no contestar, soportar el agravio, aunque en ese momento parezca que es injusto y que me estoy remordiendo por dentro porque no quisiera que sea así, quisiera contestarle. El contestarle o el reaccionar me va a durar nada comparado a lo que me va a durar si yo no contesto, si yo no reacciono y si yo trato de controlar mi instinto, y eso me va a durar más que el que yo en ese momento reaccione como yo quería, que es responder, que es agredir. Eso me va a durar más, o sea, y pueden hacer la prueba, o sea, pueden ustedes probar entre las dos y decidir cuál es la que les conviene más, porque como personas sensatas y personas que anhelamos ser sabias en la vida, pues nos gustaría elegir lo mejor entre, o sea, si me están ofreciendo algo que me va a ayudar, pues obviamente yo elijo eso. Entonces, por tanto, y recordar eso, ¿no? Recordar el máximo sacrificio que Jesús hizo. Él es el mayor ejemplo. Él era totalmente inocente. Él sí, para decir, o sea, él sí tenía la culpa y merecía morir. Él no tenía la culpa. Sin embargo, él hizo eso. Entonces, sí, con entrenamiento, por eso es que se necesita buscar a Dios, así como buscamos comer 3 veces al día. Porque de lo contrario, ¿qué pasaría si dejamos de comer 1, 2, 3 días? Ya estoy enfermo, ya me desmayo, ya, o sea, me voy a empezar a debilitar. Y voy a empezar, o sea, empieza mi cuerpo, o sea, deja de reaccionar. No busca la mejor opción. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo el alimento de buscarle a Dios para alimentarme y llevar, por ejemplo, ustedes, llevar su familia de la mejor forma. Y sobre todo, o sea, esto me parece muy interesante.
que ustedes puedan educar y puedan generar en Gael otra generación, que en él existan otros principios, otros valores. Como padres, yo estoy segura que lo primero que van a decir ustedes es: yo no quiero que él pase lo que yo he pasado. Pero estamos condenados a repetir la misma historia si nosotros seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho toda la vida. Va a lograr marcar esa diferencia si él ve esa diferencia, porque nosotros somos el reflejo de nuestros padres. O sea, nosotros somos el resultado de las personas con las que nos rodeamos. ¿Y cómo podemos romper eso? ¿Cómo podemos? Porque yo sé que el anhelo de ustedes debe ser ese. O sea, ese es el anhelo de todo papá. El que no le pase lo que a mí me pasó, o sea, les pase eso a nuestros hijos. Pero ¿cómo puedo hacer eso si sigo en el mismo círculo vicioso? Y por sus fuerzas no lo van a lograr. Necesitan hacer una diferencia. ¿Y quién les puede dar? ¿Quién es el único que hace una diferencia? Porque el mundo está lleno de lo mismo. El mundo no es que les dice, y aunque no sea responsabilidad de ustedes, ustedes van a hacer su mejor trabajo. Nuestros padres han hecho el mejor trabajo, han querido y han anhelado con su alma el que nosotros no pasemos lo mismo. Y de alguna forma creo que somos otra generación, porque estamos como que en edades, ¿no? De alguna forma somos una generación quizás un poco diferente. Ya no, nosotras como mujeres, creo que ya no afrontamos un marido machista, un marido que nos pegue, un marido con el que tengamos que estar mate, pegue, marido es. O sea, no, o sea, ya de alguna forma nos han educado diferente. Pero entonces, ¿cuál es nuestro llamado? El todavía crecer un poco más. Pero si no somos personas conscientes y decimos, a ver, ¿cómo lo puedo hacer? Y ustedes se ponen a platicar y dicen, a ver, ¿cómo podemos lograr eso? Yo pienso y digo, o sea, ¿cómo lo empiezo a hacer si no tengo otra manera de vivir? Si no conozco otra forma. Solo como que pienso de lo que veo, de lo que miro, de lo que me gustaría. Pero, ¿cómo lo hago? Entonces, se necesita, o sea, y solos no lo vamos a poder hacer. Se necesita de Dios. Él es el único, Él ama a las familias. Y le encantaría a Dios que sean familias en las que podamos ser testimonio de lo que Él hace en nosotros. Es lo que a mis padres les pasó, por ejemplo. Por eso es que les digo, nadie es perfecto. O sea, no somos personitas con corona de decir, sí, esta familia le va súper bien porque ellos son lo máximo, no. Sino personas que se dejan moldear. Ustedes necesitan y les gustaría moldear a Gaelito de que, Gaelito, o sea, pórtate bien, come, haz los deberes, hazlo solo y no grites y no pelees y no te enojes. Pero así con decirle, pues no es como que lo suficiente, ¿no? Sino el que poderle instruir a él y decir, a ver, Gaelito, es que así no se hace porque deberías hacerlo de esta forma. A ver, tienes que comer todo porque todo te sirve y todo te nutre y todo te va a dar vida. Pero es como que viendo, ¿no? Y haciendo, o sea, es accionando. Por eso es que con las palabras muchas veces no se educa, sino con las acciones. Y si nosotros seguimos accionando de la misma forma, vamos a terminar en lo mismo. Por eso es que repetimos constantemente los mismos patrones. Y nos está pasando y nos damos cuenta, y yo creo que a ustedes quizás les ha pasado, no quiero ser igual a cómo me trataron a mí, no quiero tratar a esta persona, pero sin embargo vemos que estamos haciendo lo mismo y decimos, pero es que no quiero y no puedo porque no tengo la capacidad. Entonces, hemos, o sea, bueno, llegado a esto como porque justo lo que decía el Salmo, reconocer primero que nuestra tendencia es a hacer mal y que por eso necesito a Dios en mi vida y entrenarme constantemente, como les dije, como comemos 3 veces al día, así necesitar de Dios muchas más veces y toda la vida, y constantemente. Y al menos ustedes como familia, leer un proverbio, que los proverbios son una parte práctica de la Biblia y que nos instruye mucho a cómo debemos ser.
poder obtener también ese alimento, porque por eso nos desgastamos intentando en nuestras fuerzas querer dar lo mejor y luego resulta que estamos llorando o sufriendo por nuestras mismas actos y consecuencias que pues nosotros generamos. Y por eso aquí David hace esta pausa, ¿no? Selah, ya Señor, confío en ti, reconozco que tú eres mi Señor, pongo delante de tus manos esta condición y si he hecho algo malo, Dios, pues está bien que yo asumo las consecuencias, pero las pongo delante de ti, porque si las ponemos delante de los hombres también, o sea, no es lo correcto. Entre nosotros nos vamos a matar y comer y a querer siempre lo malo, entonces es mejor delante de Dios. Y David le ora de esa forma. Y luego viene el contraste, porque David le dice, levántate, oh Señor, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Para empezar, o sea, esto es muy importante, igual que me gustaría decirles, es que Dios, al igual que nos ama mucho, que nos tiene bastante misericordia, la vemos constantemente en la que decimos, no, pero yo creo que Dios mismo fue el que hizo esto porque pues no sé ni cómo me salvé de esta. Y fue la misericordia de Dios extendiéndose. Pero también Dios se enoja. Y eso poco lo sabemos. O sea, Dios sí es misericordia y su misericordia es eterna y se renueva cada día. Cada día que nos despertamos, Dios nos da una nueva oportunidad. Pero también se enoja. O sea, también si nos tiene que castigar, ustedes aman, o sea, por eso les pongo el ejemplo con su hijo, ustedes aman a su hijo, le tienen paciencia 1, 2, 3, 10 veces, pero llega un punto en el que ya, o sea, ahí le cae, porque necesita ser reprendido. Y al igual nosotros necesitamos ser reprendidos y el enojo de Dios no es por hacernos daño. Su enojo con él no es por lastimarle, no es por agredirle, es por corregirle y porque él no haga eso que está haciendo mal. Entonces, y porque le ama. Dios nos ama mucho. Si nosotros, Dios dice, si nosotros, ustedes siendo padres, su hijo les pide de comer y ustedes no le dan una piedra. Cuanto más Dios, que Él, o sea, es perfecto. Que él es, o sea, que él no nos va a castigar porque nos quiera hacer daño o que en alguna circunstancia difícil y dura que pasemos en nuestra vida no es porque él sea malo o porque se ha olvidado de nosotros o porque nos quiera hacer daño, sino porque pues algo nos quiere hacer ver, algo necesitamos entender. Cuando ya le castigan ustedes a Gael, él necesita entender algo y necesita ya, o sea, corregir lo que está haciendo. Entonces nosotros cuando nos pasa algo injusto, cuando nos pasa algo malo, primero preguntarle, Dios, ¿qué necesito entender a través de esto? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué necesito corregir? Porque quiero mejor corregirlo antes de que me siga cayendo o sea, los varazos, ¿no? O sea, Gael, si pudiera hablar, diría, a ver, o sea, y entender de mejor forma, diría, pues, a ver, ¿por qué me están pegando? ¿Qué quieren que haga? Y yo lo hago, pero ya déjenme de estar pegando, diría, ¿no? Entonces, aquí igual, o sea, David es consciente y dice, Señor, levántate tú en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Aquí también, la justicia de Dios tarde o temprano va a llegar. Y el juicio de Dios es justo. Él no nos debe nada. Cuando sucede algo en nuestra vida, tampoco es como que, ay, nosotros hicimos algo malo y por eso Dios me está castigando. Posiblemente sí, posiblemente no. Cuando decimos, ay, pero ¿por qué hay tantos niños en la calle? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué esta persona está pasando eso? Eso, y decimos como que eso es injusto.
Y si nosotros lo medimos y decimos, no, no es injusto. Para Dios no es injusto porque todos merecíamos la muerte. Sin embargo, y si esto, porque esto no es como que, ay, sí, le voy a ir a decirle a esta otra persona que por qué está haciendo esto. O como que darme cuenta para poderle ir y acusar a otra persona de lo que está haciendo. Esto que estamos aprendiendo hoy es para nosotros. Entonces, si nosotros somos personas conscientes y decimos, a ver, hoy yo me merecía comer, hoy yo me merecía que Dios me dé un día más de vida, hoy yo me acordé de darle las gracias a Dios por el día que me dio. No. Entonces, y si Dios juzgara en base a nuestras obras, pues la verdad es que ya estaríamos muertos, porque Dios no depende de lo que nosotros hagamos para Él obrar en nuestra vida. Nosotros no nos acordamos de Él, sin embargo Él nos sigue cuidando. O nos acordamos de Él, oramos y sin embargo también hay circunstancias que debemos de pasar en la vida, porque su misericordia no depende de nuestras obras y su justicia tampoco. Su justicia llega a un punto en el que Dios dice, bueno, a ver, esto hicieron, vienen las consecuencias y yo no les estoy haciendo nada injusto porque pues solamente es el que siembra cosecha, nada más, ¿no? Entonces, todas nuestras obras, por encima de estar enfrente de las personas, por encima de estar delante de los ojos humanos, todas nuestras obras siguen estando delante de Dios y no de los hombres. Y por eso debemos ser conscientes, pedirle mucho a Dios que nos dé ese grado de conciencia para poder delante de Él reconocer, y cada que ustedes se van a acostar, poderle dar gracias a Dios y decir, Dios, gracias por este día de vida, gracias porque tuvimos el alimento, porque muchas personas no lo tuvieron, porque muchas personas hoy cerraron sus ojos y no los volvieron a abrir, y nada nos asegura que mañana nos vamos a despertar. Y si mañana no me despierto, Dios, por favor, hasta este momento, perdóname aún por las cosas que no me doy cuenta y por las que me equivoco y que estoy segura que te fallo, pero por favor, Señor, perdóname y ten misericordia de mí, ayúdame a ser mejor. Y ahí ustedes pueden irse a dormir en paz, sabiendo que están en paz, quizás no delante de la gente, pero sí delante de Dios. Nadie necesita saber que ustedes están levantando una oración delante de Él. Luego dice, fenezca o finalice ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Luego continúa y dice, si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. Y el contraste contra el impío, con la gente pues mala, ¿no? He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Esta es la otra parte, la otra cara de la moneda. Puede ser que nosotros también en alguna ocasión de la vida hemos hecho daño a alguien o nos hemos portado mal con alguien y hemos sido esta persona que ha hecho mal. ¿Y qué es lo que sucede de igual forma? Aparentemente en ese momento puede ser que nada nos pasó. Mentimos o robamos o hicimos alguna cosa media como que dijimos, no, aquí no pasa nada, ya me la libré, ya me pude escapar y engañé así como que facilito. Pero Dios dice que esta persona concibió maldad,
O sea, en ese momento en el que nosotros actuamos de mala forma, no se necesita ser un sicario o una persona asesina para hacer daño. Nosotros podemos matar a una persona aún con las palabras, porque siguen sembrando ese rencor, esos sentimientos en contra. Con nuestras actitudes podemos matar a una persona. Entonces no es como que podamos igualarnos y decir, no, pero es que yo no mato, yo no robo, porque a veces sí lo hago. A veces digo una mentirita piadosa y las mentiritas piadosas no existen. Todas son catalogadas para Dios, sea una mentira piadosa o una mentira real, es igual, ¿no? Entonces no es como que Dios lo está midiendo según eso. Y si nosotros hemos hecho esto en algún momento de la vida, con alguna persona, en alguna circunstancia, y ahora Dios permite que nos demos cuenta o que me acuerde y diga, sí, yo en esta ocasión, o sea, me porté súper mal y hice así como que súper mal las cosas y no debía actuar así o comportarme así. Y recuerdo, entonces me arrepiento delante de Dios, le pido perdón y reinicio. Porque una persona que hizo mal concibe maldad, preñó iniquidad, dio a luz engaño, y esa persona cavó su propio pozo. La iniquidad que hizo, el daño que hizo, la maldad que hizo, va a caer sobre su propia cabeza, y el agravio caerá sobre su propia coronilla. Es otra de las razones por las cuales no debemos preocuparnos por las personas que nos hagan mal, y cuanto más nosotros ser responsables por no hacer mal a una persona, ¿no? Porque esto es algo que va a pasar, es la justicia de Dios. Una persona que obre bien, pues le va a ir bien. No significa que no vamos a tener pruebas, que no, pero es que yo no hago nada mal a nadie, es que yo trato de vivir mi vida y así. Aún así vamos a tener pruebas. O sea, es el ejemplo de su hijo. Su hijo igual, o sea, come, no sé, hace los deberes, juega, o sea, vive su vida normal, pero llegan ocasiones no es un niño así malo o agresivo o anda todo el tiempo así como que pegando a los niños o haciendo mal. Es de su naturaleza, ¿no? Entonces, nosotros al igual, o sea, en algún momento podemos estar ante esta circunstancia de tomar en cuenta de no ser la persona que cause daño a otra, y que si me están haciendo el daño a mí, también considerarlo y ser diferente, actuando de modo diferente y accionando ese modo en la que aparentemente la otra persona está ganando, porque yo no reacciono y en ese momento sí, aparentemente la persona está ganando. Pero saber que eso es temporal. Es temporal, y eso nos ayude a entrenarnos, porque cuando le pedimos a Dios paciencia o cuando le pedimos a Dios que nos vaya bien, las pruebas van a venir porque son necesarias para corregirnos. Y ya como para concluir, tengan este contraste, ¿no? Y esto que, por ejemplo, ahora que hemos estudiado de esta manera este salmo, puedan ustedes notar que si ustedes por su cuenta exploran la Biblia, si exploran el mensaje que hay ahí y la vida que hay ahí, en el que pueden aprender, como por ejemplo que tienen dudas, ¿cómo educo? ¿Cómo le digo? ¿Y cómo hago? ¿Cómo no? ¿Cómo me comporto de mejor forma? Pues busco en la fuente donde me va a decir cómo lo debo hacer. Y no tanto así como que no, pero es que no voy a entender, la Biblia habla de cosas raras y yo no sé ni qué dice. Simplemente le pido a Dios mismo que me ayude a ver, y lo voy a hacer. Y como les digo, lejos de que, porque hasta yo misma siento que necesito poco a poco irme alejando de la religiosidad, así, hacer simplemente personas que demos testimonio con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestra manera de reaccionar. Finalmente, David dice en este salmo, y ya una vez todo este contraste, ¿no? Comenzó David
confiando en el Señor, reconociendo que que él posiblemente sí hizo algo malo, pues decir, o sea, si me merezco esto, Dios está bien, y luego pidiéndole que sea él el que juzgue su causa y que se levante él en contra de sus enemigos, y el contraste del impío también. David finaliza y dice: alabaré al Señor conforme a su justicia. Él totalmente decide reposar en Dios y decir: pase lo que pase, yo no voy a negar el nombre de Dios y le voy a alabar y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Amén.